Bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy y quiero que por favor abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel, capítulo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Este texto, a partir de este momento, hermanos y hermanas, vamos a empezar a hacer una transición en el libro de Samuel. ¿A qué me refiero con esto? A que de aquí en adelante se van a presentar constantemente la historia de dos personajes. En la historia de Samuel, pero se va a agregar un personaje a la historia que es Saúl. No sé si tú has escuchado hablar del rey Saúl, el primer rey de Israel. Se va a empezar a mostrar poco a poco este rey, es el primer rey de Israel, para el próximo capítulo, que es el capítulo 9. Pero aquí vamos a dar inicio con esta introducción de cuando el pueblo de Israel pide rey y ya no quiere ser gobernado por el Dios de Israel, esto por su Dios. Y esto es muy interesante porque el día de hoy vamos a ver esta introducción y la próxima semana vamos a empezar a ver a este personaje llamado Saúl, que se va a empezar a mostrar hasta el capítulo 15. Después del capítulo 15 vamos a ver otro personaje que se agrega a la historia del primer libro de Samuel, que es muy popular también, que se llama David. ¿Todos hemos escuchado hablar de David o no? Bueno, a partir del capítulo 15 vamos a empezar a hablar de David. Pero todo esto apunta a uno solo. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Es un error garrafal que corremos todos los seres humanos a querer nosotros ver o adorar o atesorar a los personajes de la Biblia. Ningún personaje es adorable en la Escritura, solamente uno, Jesús. De ahí en fuera ninguno, mis hermanos, ningún personaje se lleva la gloria, porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y si nosotros empezamos a poner nuestra mirada, a fijar nuestra mirada en lo que es David, Samuel, Saúl, Moisés, etcétera, etcétera, estamos cometiendo un acto atroz delante del Señor que se llama idolatría, ¿sí? Y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ahora, estos personajes, cada uno de estos personajes nos apunta a uno que es Jesús. Es el caso de Samuel, que hemos estado viendo, porque Samuel fue profeta y fue juez. Entonces, estas características de los oficios se muestran y nos apuntan a Jesús mismo, ¿no? Porque Jesús fue el profeta al que apuntaba Samuel, fue el juez al que apuntaba Samuel mismo, y el rey Saúl apunta ¿a quién? A Jesús. ¿Sí me explico? Y lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir estudiando las historias que vamos a estar analizando. El día de hoy toca esta introducción a cómo el pueblo de Israel ya no quiere tener por rey ¿a quién? A Dios, al Yahweh, a Jehová, ¿no? Al Dios grande, a su Dios, a quien lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas que quién fue el que sacó a Israel de la tierra de Egipto? Dios lo sacó. ¿Por mano de quién? De Moisés. Pero no fue Moisés el que lo sacó, ojo, fue Dios. Y esto es algo que tenemos que afirmar, hermanos y hermanas. No es Moisés, no fue el que sacó, sino fue Dios mismo el que sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En este momento vamos a ver la historia, y antes de empezar a profundizar en la historia, quiero mencionar lo que veíamos la semana pasada, hacer una breve recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Vimos que el pueblo de Israel se arrepiente de sus malos caminos y ellos tiraron, más bien Samuel se levanta como juez, como profeta, y él dice: arrepiéntanse de sus caminos, y ellos empiezan a eliminar a todos los ídolos que ellos adoraban, ¿no? Y se arrepienten. También vimos cómo Dios levantó a un profeta, y este profeta se llamó Samuel. Los profetas fungían como bocinas de Dios.
¿Sí me explico? En el Antiguo Testamento fungían de esta manera, pero todas las profecías tenían varias características. Una de las características era la exhortación al pueblo del arrepentimiento, número 1. Y la segunda característica era apuntar y anunciar a la redención, ¿sí? Siempre era esto, mis hermanos. Ahora, terminamos y concluimos que Dios brinda nuevas oportunidades en nuestras vidas. ¿Te acuerdas que así lo veíamos? Como se lo brindó al pueblo de Israel. Dios brinda nuevas oportunidades para nuestras vidas, ¿a poco no? El problema que tenemos es que cuando nosotros vemos que Dios brinda nuevas oportunidades, lo hacemos para nuestra gloria personal. Y no se trata de eso. Las nuevas oportunidades que Dios nos brinda son ¿para qué? Para su gloria. Siempre, familia, para que Él se lleve la gloria y la adoración en nuestra vida cotidiana. Y no nosotros, porque nosotros somos por nuestra naturaleza egoístas y siempre cuando oramos no queremos que Dios se lleve la gloria. Queremos que se cumpla lo que nosotros le estamos pidiendo. Y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Sí me explico? Y esto es muy importante. Ahora concluimos en esto. Nosotros somos plenos cuando más satisfechos nos encontramos ¿en quién? En Él. Cuando nosotros estamos satisfechos en nuestro Señor, mis hermanos, el ser humano es más pleno. Porque para eso fuimos creados para su gloria. Los hijos de Dios fuimos creados para su gloria, fuimos redimidos para su gloria. Y cuando nosotros le damos gloria, adoración a nuestro Señor, nosotros estamos gozosos, satisfechos y tenemos contentamiento. La rara joya del contentamiento. Ahora, vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 8. Te pido por favor que me sigas con tu vista en la lectura, en tu Biblia. Y después nos vamos a ir, voy a hablar del esquema de mi sermón, voy a hacer una breve ilustración de lo que habla el texto el día de hoy. Y luego voy a explicar el texto. Dice en el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso ¿a quién? A sus hijos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Aquí empieza el asunto y se pone bueno. Es una narrativa histórica, es muy sencillo. Dice sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras ¿qué? La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Te acuerdas los hijos de quién se dejaron sobornar y pervirtiendo el derecho? Los hijos de Elí, el sumo sacerdote anterior. ¿Sí te acuerdas de eso? Y esto es horrible, familia. Vamos a seguir más adelante. Y esto quiero que lo grabes, por favor, ahorita, que le pongas un pin en tu mente, porque vamos a regresar a esto. Es muy interesante. Checa lo que dice en el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las ¿qué? Las naciones. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino ¿a quién? A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. ¿Quién los sacó al pueblo de Egipto? Dios. Dice más adelante, en el versículo 9: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre de ellos. Versículo siguiente: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará, ¿qué dice? Sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os, ¿qué dice? Responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, fíjate lo que le dijo el pueblo, analiza esto, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá, ¿qué dice? Delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y los refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre de ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué texto, mis hermanos? Esto es bien interesante. ¿Por qué? ¿Recuerdas, si viendo el contexto del texto, lo vimos como los filisteos atacaron en contra de Israel? ¿Qué hicieron? Eliminaron, tomaron el arca, ¿te acuerdas de eso? ¿Y qué más hicieron? Elí, que murió Elí, los hijos de Elí también, se acabaron los sacrificios, o sea, y el pueblo estaba desprotegido. Pero Dios, ¿qué hizo? Mandó plagas a los filisteos. Y luego, ¿qué pasó? El arca la dejaron salir de la tierra de los filisteos y regresó a la tierra de Israel, solita el arca. Obviamente Dios estaba en control de todo esto. Dios les dio un profeta, y lo veíamos la semana pasada, levantó a Samuel, los juzgó, y dice la palabra que todos los filisteos estuvieron en paz con el pueblo de Israel, con los israelitas. Pero esto fue por causa del Señor y no por causa de ellos. Pasó el tiempo. Un tiempo de prosperidad, un tiempo de tranquilidad, mis hermanos. ¿Y sabes qué hace el pueblo? ¿Sabes qué? Queremos un rey. ¿Qué rollo con eso? Oh, qué necedad la del pueblo. ¿Sí o no? Vamos a ver algo muy interesante, y es mi introducción. ¿Alguna vez tú has codiciado algo? ¿Tú sabías que la necedad tiene que ver con la codicia? Voy a mencionar lo siguiente. ¿Qué es codiciar? Te voy a mencionar. ¿Tú sabías que la codicia es el último mandamiento de la ley del Señor? No codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni nada de lo que tenga, nada vas a codiciar. ¿Qué significa codiciar? Fíjate, codiciar es afán excesivo por las riquezas. Ese es en el concepto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero también hay otro concepto dentro de ese mismo concepto que a mí me llama mucho la atención. Te voy a decir cuál es. Deseo vehemente de las cosas buenas. Esto es bien interesante. ¿Por qué? ¿Tú sabías que tú codicias cosas que para ti... ¿Por qué te llaman la atención las cosas ajenas? ¿Tú sabes por qué? Porque para tu percepción son buenas, no son malas. Por ejemplo, tú no codicias algo malo, no sé si me explico, para ti. Tú codicias algo que te parece bueno para tu percepción y para tus deseos. No sé si me explico. Eso es codiciar. Por ejemplo, ¿qué podrías codiciar tú? ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Qué se te viene a la mente que codiciarías? No te preocupes, no va a salir nada de aquí. Somos hermanos, somos cristianos y no vamos a andar. Mira, ahí va el hermano codicioso. No, aquí nos vamos a respetar. ¿Qué codiciarías? Una consola de videojuegos. ¿Qué codicias? ¿A poco la consola de videojuegos parece buena? ¿Para quién? Para el que la codicia. No sé si me explico. Esa es la raíz de la codicia. ¿La raíz de la codicia qué es? Algo que a ti te llena los ojos, te llena tus deseos, te llena lo que tú sientes. No sé si me explico. Si tú codicias el dinero, codicias las riquezas, ¿por qué? Porque para ti es bueno eso. Y va a traer satisfacción y va a remediar un mal para ti. No sé si me explico. Esa es la raíz de la codicia. ¿Tú sabías que hubo un ser altamente codicioso
que se llamó Satanás y que se sigue llamando Satanás, él codició el trono de Dios. ¿Tú sabías eso? La codicia, mis hermanos, es raíz de amargura, orgullo, soberbia y arrogancia. ¿Por qué? Es avaricia. Él codició el trono de Dios, lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas mayores. Y él codició ser igual a Dios. ¿Sí me explico? Y el ser humano hasta el día de hoy codiciamos ser igual a Dios. Hermanos, nos creemos la mentira del diablo desde el jardín: y seréis como Dios. Y nos lo seguimos creyendo y caemos en lo mismo. Queremos ser como Dios. ¿Sabes cómo me doy cuenta que queremos ser como Dios? Cuando no lo tomamos en cuenta para hacer nuestra vida cotidianamente hablando. Ahí yo estoy diciendo: yo soy como Dios, mis decisiones son mejores, mi forma de pensamiento es mejor. ¿Sabes qué, Señor? Te hago a un lado, no me gusta lo que tú piensas de esto. ¿Sabes qué? No voy a llevar a cabo lo que tú me dices. Y eso es una raíz de codicia en el corazón. Esto es lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Mira, pregunta: ¿tú has tenido días buenos en tu vida? Siempre hablamos de desgracia, ¿no? Pero ¿tú has tenido buenos días en tu vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que cuando pasa un periodo de unos días bonitos, un periodo bueno, verdad que empieza a ocurrir algo en tu corazón que se empieza, voy a utilizar este lenguaje tipo jerga cristiana, verdad que te empiezas a enfriar espiritualmente? No sé si te ha pasado, pero hay personas que cuando está todo tranquilo, como dicen en mi tierra, pianito, o sea que va todo corriendo muy bonito, muy estable, te empiezas a sentir autosuficiente y te empiezas a olvidar poco a poco de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? De repente manda una tribulación por ahí, dices: ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Y ahora sí te pones de rodillas y empiezas a orar y lo empiezas a buscar. Eso pasa con los hijos de Dios. Esto es muy interesante porque esto le pasó al pueblo de Israel. ¿Sabes qué le sucedió? El pueblo de Israel tenía un tiempo largo, un periodo largo de tranquilidad, de prosperidad y de paz a su alrededor. No tenía guerras, no tenía batallas, no tenía absolutamente nada. Y ellos empezaron a ver. ¿Sabes qué pasa cuando tú tienes tranquilidad en tu vida y no tienes batallas? Empiezas a ver a tu alrededor y empiezas a codiciar. ¿Y sabes qué hace? Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos propensos a fabricar ídolos en nuestro corazón. Tal vez no tenemos un ídolo de madera, de metal o de piedra, pero tenemos ídolos en el corazón y los fabricamos. Muchísimos, mis hermanos. Y, ¿sabes? La parte cuando nosotros estamos tranquilos, cuando no hay angustia, ¿sabes qué pasa? El diablo empieza a usar esos tiempos. ¿Para qué? Para generar que volteemos a ver a los demás y empezamos a caer en la trampa de la codicia. Y eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Quiero, por favor, explicarte el contexto, más bien el esquema de mi texto, y nos vamos a ir punto por punto y lo voy a ir analizando. El primer punto es el pecado de los hijos de Samuel, del versículo 1 al versículo 5. Y el punto 2 es el pecado del pueblo de Israel, del 6 al 22. Quiero irme con el pecado de los hijos de Samuel. Samuel tenía 2 hijos. Samuel, ¿quién era? El profeta del Señor. Y Samuel también fungía como juez. Un juez, ¿qué significaba? Era como un gobernante de hoy en día. Ahí iba la gente cuando tenía algún problema, acudía a Samuel y Samuel hablaba con ellos y les ayudaba en sus circunstancias o en sus situaciones. Pero él ya era anciano. Algunos historiadores mencionan que Samuel tenía como unos 60 a 65 años. No era tan anciano. Pero aquí ya era pesada la carga de ¿qué? De juzgar al pueblo de Israel. Entonces él lo que hizo, ¿sabes qué hizo? Le pidió ayuda ¿a quiénes? A sus 2 hijos. A la mecha. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Tenía 2 hijos. Uno se llamó Joel, y el otro se llamó Abías. Esto es muy interesante porque Joel significa Jehová es Dios.
Y Abías, Jehová es mi padre. Fíjate qué bonitos nombres, ¿verdad que sí? Joel significa Jehová es Dios. Y Abías, Jehová es mi padre. Estos dos personajes es muy interesante porque dice, fíjate en el versículo 3, pero no anduvieron ¿los hijos de quién? De Samuel, en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras, ¿la qué? Avaricia. La avaricia es codicia también. Avaricia es codicia también. En el término, en su etimología, en el hebreo, significa codiciar también. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque ellos quisieron riquezas. Se volvieron avariciosos, codiciosos, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y hablaron con Samuel y dijeron, ¿sabes qué? Queremos un rey mejor. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Samuel está repitiendo un patrón. ¿Cuál patrón? El patrón de quien lo crió. ¿Quién crió a Samuel? ¿Verdad que no fue su mamá? Elí. ¿Y cómo crió Elí a sus hijos? Eran también igual que los hijos de Samuel. ¿Te fijas cómo se repitió el patrón de crianza? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Tenemos que poner especial atención con la crianza de nuestros hijos. Y yo te voy a decir algo. No porque los hijos sean adultos, si aquí los hijos de Samuel ya estaban juzgando, no quiere decir que ya son harina de otro costal. Me he topado con madres y con padres, con papás, no con padres, sino con papás, que dicen, ¿sabes qué? Él ya se casó, ella ya se casó, ellos ya son harina de otro costal. Te digo algo, no es así. Aguas. Papá, mamá. El que ya se hayan casado no significa que tú no tengas autoridad sobre de ellos. Yo no estoy diciendo ni a favor del patriarcado ni del matriarcado. Ojo, estoy diciendo que tu mamá y tu papá siempre serán tu mamá y tu papá aquí en la tierra. Siempre, ¿o no? ¿A poco ya cuando te casas ya dejan de ser tus padres? ¿Verdad que no? Claro que no. Eso es algo, mis hermanos. Aquí, con Elí, Dios le pidió cuentas a Elí por sus hijos. No sé si te acuerdas. Y lo dice la Biblia. Samuel aquí está viendo y se le está pidiendo cuentas. ¿Por quién? Por sus hijos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Yo puedo ver la mano de Dios aquí, cómo está protegiendo a Samuel en cierta manera. ¿Por qué? Porque como acabaron los hijos de Samuel, no fue igual que los hijos de Elí. ¿Te fijas? No fue igual, porque no mueren los hijos de Samuel. Dios de alguna manera está protegiéndolos, honrando a Samuel. Pero esto es muy interesante. No significa que tú no tengas autoridad sobre tus hijos. Aguas. Si tú ves que tu hijo o que tu hija, aunque ya esté casado, sea mayor de edad, está actuando de ciertas maneras, tú tienes que entorpecer su pecado, papá y mamá. Tienes que ser sabio para entorpecer sus caminos de pecado. Delante de Dios te lo digo, hermano y hermana. Tienes que tener autoridad sobre tus hijos. De verdad. ¿Por qué? No repitas patrones. Hijos, va un mensaje para nosotros. Si tú tuviste una mala crianza, no repitas esos patrones. Rompe con esos patrones tomado de la mano del Señor. Hay muchísimos materiales para que podamos ver cómo nos demanda la crianza de nuestros hijos bíblicamente hablando. Y con gusto te podemos asesorar y apoyar. Así es que es importante esto. Concluyo este punto porque el pecado de los hijos de Samuel fue la avaricia. ¿Tú crees que Samuel era avaricioso? La Biblia dice que ellos no anduvieron en los caminos de su padre. O sea, ellos se pervirtieron completamente. Ojo, Dios no va a cuestionar por el pecado de los hijos a Samuel. No, sino estoy diciendo que va a traerle consecuencia a ¿quiénes? A sus hijos. ¿Sí me explico? Pero sí le va a demandar a Samuel. Hey, ¿qué estás haciendo, Samuel? Estorba en el pecado de tus hijos. Hermanos, tenemos que aprender a estorbar en el pecado de nuestros hijos, aunque hagan berrinche.
Ya así de grandulones todavía hacen berrinches. No sé si a ti te pasado hacen berrinches. No como los chiquititos, pero sí como Hulk. Entonces, por favor, papás, mamás, aprendamos a estorbar en los pecados de nuestros hijos. Oremos al Señor, pero pidamos sabiduría a Dios, porque no se vale a bibliazos, se vale con sabiduría, tomados de la mano de Dios. ¿Sale? Vamos a continuar, y este es el primer punto en el versículo, en el primer esquema, en la primera parte del esquema de mi sermón. Porque en el versículo 5 podemos ver que le dicen los ancianos del pueblo de Israel. Los ancianos, ¿qué significa esto? Eran los principales de cada una de las tribus. Eran 12 ancianos. Estos ancianos eran ya las personas mayores dentro del pueblo o dentro de las tribus, y cada uno se acercaba con el juez para mencionar sus inconformidades. Eran los representantes de cada tribu de Israel. Y van con Samuel y le dicen: mira, tú ya eres viejo, tú ya eres anciano, Samuel, y tus hijos están mal, andan mal. Checa lo que dice el versículo 5, por favor. He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen ¿qué? A la mecha. Perdón, pero te pregunto, ¿tú has deseado algo que los inconversos pueden llegar a tener? No me respondas. Que ves y dices: no manches, mira, él no es creyente y le va muy bien. Mira, él es un hijo del diablo y mira cómo prospera. Mira ese hombre cómo está ahí con su familia, se ve bien feliz en las fotos en Facebook. Mira, vacaciones, a todo dar. Y Facebook, todas las redes sociales son puras vidas mentirosas. O sea, no te fíes en eso, ¿no? Son puras mentiras. Pero bueno, siempre te fijas y dices: ay, mira, qué bonita vida tiene este hombre, qué bonita tiene este... Ay, no. ¿Y qué hacemos? Codiciamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que eso es sano? Codiciar la vida de un hijo del diablo. Imagínate, de un hijo del diablo. ¿Tú sabes quiénes son los hijos del diablo? Los inconversos. Los inconversos. Eso lo dice Jesús en Juan capítulo 6. Menciona, y primera carta de Juan también menciona, los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Así lo dice en la primera carta de Juan, y punto. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos no podemos estar codiciando cosas de los hijos del diablo, mis hermanos. ¿Cómo va a ser posible? Te voy a decir por qué codiciamos las cosas de los hijos del diablo. Porque nosotros hemos conocido a un Dios con D minúscula y un Dios tan chiquitito para nuestra mentalidad. Mi Dios es un Dios grande. Mi Dios es un Dios poderoso. El Dios grande de Israel es el Rey que gobierna por sobre toda la faz del universo. Créelo, por favor, y creo que es tiempo de orarlo. Señor, por favor, quebranta mi corazón al grado que yo pueda verte como tú verdaderamente eres. Como tú eres el grande, el poderoso, el majestuoso. Como lo dicen los profetas, como hablan las cartas, como dice, Él venció a la muerte. Pregunta, ¿tú crees que Jesús venció a la muerte? Dime qué hombre se ha levantado de la muerte por sí solo. Dímelo. Después de Cristo nadie. Él venció a la muerte. Y no fue como que, ay, a ver, muerte, dame chance de vivir otra vez. Claro que no. Él dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a dar, o sea, como yo quiera, porque yo tengo esa autoridad. La he recibido de mi Padre y yo soy el que soy, y punto. Mis hermanos, ese es mi Dios grande y todopoderoso. Pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios trastornó tu vida y la transformó cuando lo conociste? ¿Que Él permitió que le conocieras? ¿Sí o no? Cuando yo comprendí la bendita doctrina de la justificación, hermano, fue algo fascinante. Y todavía le explico, y mira, se me eriza la piel, porque es algo maravilloso. Que yo no hice nada, el Señor me cubre con su obra perfecta, con su vida perfecta, me cubre con la sangre preciosa del Cordero para yo poderme presentar delante de Dios santo, puro, sin mancha. Aunque tenga las imperfecciones que tenga como ser humano, yo me presento delante de Él por los méritos de Cristo, limpio. ¡Wow! Eso a mí me
me vuela la cabeza. Me deja desnudo delante de Él y digo, Señor, eres maravilloso. Hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Cuando codiciamos las cosas de los hombres, es porque no hemos visto a Dios como Él es. No estoy diciendo que no seas salvo, estoy diciendo que tienes un conocimiento muy pequeñito del Dios grande de Israel. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, más bien su escritura, la necesitamos profundizar. Como decía Charles Spurgeon, la escritura es un diamante en bruto. Si sabes, el diamante es una piedra, ¿tú sabías eso? Y hay que darle forma, pero cuesta muchísimo darle forma a un diamante. No sé si tú lo sepas, cuesta demasiado porque es una piedra muy dura. Y decía Charles Spurgeon, palabras más, palabras menos. Dice, la escritura es un diamante en bruto y la oración son las cinceladas y el martillo para estar viendo y golpeándola y golpeándola y golpeándola hasta que la majestad del Todopoderoso y su gloria brille y despotrique por completo en nuestro corazón y lo destroce. Lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos. El Dios grande de Israel está cuestionando, más bien, el pueblo de Israel está cuestionando que Dios era su rey. Aquí en el texto, imagínate eso, imagínate eso. Hermanos, checa lo que dice, y me brinco al segundo punto de mi sermón, el pecado del pueblo de Israel. Esto es bien interesante por lo siguiente. En el versículo 6 dice lo siguiente: pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró, ¿a quién? A Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, ¿qué dice? Oye, ¿qué? La voz ¿de quién? Del pueblo. A ver, ¿por qué Dios permitió esto? Yo decía, oye Señor, pero tú quieres ser rey. ¿Por qué permites esto? Te voy a decir por qué. Mira, ¿a quién apunta Samuel? ¿A quién apunta Samuel? A Jesús, al Mesías que vendría. Mira, esto es bien interesante. ¿A quién rechazaron también cuando vino a la tierra? En el Nuevo Testamento, ¿a quién? A Jesús. Es más, lo crucificaron. ¿A qué apuntaba? ¿A quién estaban rechazando? A Dios mismo. Y esto estaba apuntando, este relato bíblico, Dios lo permite para mostrar que apunta a quien vendrá en un futuro, después. Y esto es maravilloso porque Dios dice, déjalos. Ellos quieren hacer eso, adelante, déjalos. No te han dado la espalda a ti, sino que me han dado la espalda a mí, dice el Dios grande de Israel. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, porque a lo suyo vino, mas lo suyo, ¿qué dice? No le recibieron, mas a todos aquellos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos ¿de quién? De Dios. Ojo, los cuales no son nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Guau! Este texto apunta a eso, familia. ¿Te fijas cómo agarras una flecha y la avientas y viaja a lo largo de la historia? ¡Fum! Apuntando a que esto mismo me lo van a hacer después, esto mismo me lo hicieron antes, siempre me han rechazado, siempre. Y esto también apunta a nosotros, porque también nosotros lo rechazábamos antes, ¿sí o no? Él decide revelarse a la vida de las personas y no nosotros queremos conocerlo, sino que Él desea que le conozcamos cuando Él quiere que le conozcamos a los que somos llamados, a sus hijos, a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo dice la palabra, Efesios capítulo 1. El Evangelio de Juan está repleto de todos estos textos y esto es muy importante. Él decidió revelarse a tu vida y no tú deseaste ir corriendo a sus pies. Sí queda claro esto, y esto es muy importante, porque aquí vemos un tipo de el antitipo que es Jesucristo.
Qué fascinante. ¿A poco no? ¿Cómo apunta la historia hasta y viaja siglos después apuntando a nuestro Redentor? Más adelante vamos a ver algo muy interesante, porque del versículo siguiente, desde el 8, fíjate lo que dice, porque estas son palabras del Señor y quiero leerlas, y después del 10 hasta el 18 voy a explicar lo que está sucediendo. Dice en el versículo 8, sígueme con tu vista: conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo ¿a qué? A dioses ajenos. Así hacen también ¿con quién? Contigo. Con Samuel. Ahora pues, oye, ¿qué dice? Su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre de ellos. Esto es interesante. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Tú sabías que aunque nosotros ya estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, tú sabías que nosotros también en nuestro corazón y nuestros vestigios pecaminosos tendemos a rechazarlo? ¿Tú sabías eso? En muchas cosas tendemos a rechazarlo. Mira, te voy a decir cómo. Hay veces que el Señor nos demanda cosas muy prácticas de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo? En su ley, en sus mandamientos. No sé si me explico. Los mandamientos se le llama la voluntad revelada del Señor. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Tú le quieres dar gloria al Señor, obedece sus mandamientos. Más bien persigue sus mandamientos. Esto es muy importante, mis hermanos. Si el Señor dice, fíjate lo que dice: no adulterarás, o más bien, no mentirás. Hay personas que se les opone eso. No sé si me explico. Y que padecen mucho y que luchan con eso, con la mentira. Tal vez puedan decir, bueno, es que necesito decir alguna mentirilla blanca. Hasta le ponen colores a las mentiras, ¿no? La mentira es mentira. Y el mentiroso se parece más al diablo. Eso lo dice Jesús, ¿sí? ¿Verdad que te opones? Y eso es un rechazo de la autoridad de Dios. ¿Sabes también cómo rechazamos a Dios? Cuando Dios te ha puesto en un rebaño. Fíjate, voy a correr en el tiempo hasta la época actual. ¿Sabes también cómo te opones a Dios? Cuando Dios te pone en un rebaño. Tal vez tú estás aquí presente, pero tu corazón está lejísimos del rebaño local, o sea, de la iglesia local. ¿Sabes cómo te opones a Dios también? Cuando tú no quieres obedecer su palabra en la iglesia local. ¿Sabes cómo te opones a Dios? Cuando tú no quieres ser dirigido y tú rechazas la dirección. ¿Tú sabes que tú estás aquí porque Dios te trajo? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que tú no viniste por tu propio pie? ¿Tú sabes que Dios te impulsó, te movió? Es más, no a la fuerza, sino voluntariamente lo hizo. Es más, tú vienes aquí voluntariamente, pero no sabes que Dios es el que te está impulsando y te está moviendo para que lo hagas de manera voluntaria. No sé si me explico, pero Dios es el que lo hace. ¿Tú sabes que hay mucha gente que rechaza eso a pesar de? Mis hermanos, eso también es rechazar al Rey. Cuando tú te opones a una iglesia local, a congregarte en una iglesia local, tú te estás oponiendo a el gobierno del Rey. Me gustaba lo que decía un puritano. ¿Tú sabías algo? Que en la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Lo vimos el domingo. ¿La iglesia es el quién? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Ok. ¿El cuerpo de Cristo es qué? Santo. ¿A poco no? Perfecto. Es el cuerpo de Él. Pregunta: si es el cuerpo de Cristo, ¿tú crees que el reino de Dios ha llegado a ti? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Tú sabías que donde está el Rey, ahí está su reino? Todo lo que Él pisa es su reino. ¿Tú sabías que eso así funciona con los reyes? Es más, ¿tú sabías que si aquí está? Mira, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza ¿de qué? De su pueblo. Yo creo que Dios está aquí. ¿Sí o no? Es más, la Biblia dice que nosotros somos templos ¿de quién? Del Dios viviente y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y si nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, porque Él habita en nosotros. Ahora bien, familia, ¿tú sabías que si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, Él está aquí presente porque cada uno de los creyentes mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está aquí? ¿Tú sabías eso?
Y si Él mora aquí, ¿tú crees que el lugar no es santo? ¿Sí o no? ¡Claro que es santo! Por lógica, es santo. Entonces es un pedacito del reino de Dios. Aquí. ¿Te fijas que si nosotros rechazamos la autoridad de Dios en la iglesia local, del cuerpo, de su liderazgo, te fijas que estamos rechazando la autoridad que Dios ha puesto para que te pueda pastorear y dirigir, para que tú puedas avanzar en tu vida como cristiano? ¿Te fijas? Así también rechazamos nosotros los reinados del Señor. Mira, mis hermanos, continúo del versículo 10 al versículo 18. Dios le dice a Samuel, les vas a decir esto, va a acontecer esto si tienen un rey. Número 1, dice, miren, si ustedes tienen un rey, vienen unas advertencias por parte del Señor por Samuel. Dice, reclutará a sus jóvenes para su servicio y a sus mujeres también. Número 2, les va a dar impuestos y se los va a poner sobre sus cosechas, por sobre todo lo que hagan, tendrán impuestos. Número 3, se apropiará de sus mejores animales y también de sus siervos. Número 4, se les impedirá, se impondrá sobre sus cosas, sobre los que ustedes tienen. Él es el rey. Y número 5, la raíz, mis hermanos, del pecado del pueblo es que ellos codiciaron ser igual a los otros pueblos. Miren, el pueblo de Israel se caracterizaba por una cosa. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un rey físico. ¿Quién era el rey de ellos? Dios. Se caracterizaba por tener una monarquía teocrática, así se le llama al tipo de gobierno. ¿Qué significa esto? Era un monarca, ese monarca era Jehová. Era una teocracia. El Señor le mostraba al juez, al profeta, le decía qué hacer, y el profeta le hablaba y le decía al pueblo lo que tenían que hacer, porque el Señor hablaba con él. Él era el rey. Oye, pero el pueblo dijo, no lo queremos más, queremos mejor lo que tiene el vecino. Es que me gusta cómo el rey ese, cómo es rey ese, me gusta ese rey. Nosotros queremos un rey físico, queremos que alguien salga a la batalla por nosotros. Oye, Jehová salía a la batalla por ellos, con ellos, y los destrozaba a los enemigos, lo dice la palabra. Pero ellos dijeron, mejor queremos un rey físico. ¿Quién sería más poderoso? En este caso es Saúl. ¿Saúl o Jehová? Pues Jehová. ¡Claro! ¿Quién hizo pomada a todo el ejército de Faraón? Así. El Señor abrió el mar y los ahogó a todos y se acabó. Jehová. Pero ellos dijeron, queremos un rey, queremos lo mismo que las demás naciones. Y fíjate lo que dice el versículo 20 y voy a entrar en mi conclusión. Dice, pero, en el versículo 19, pero no quisieron oír, o el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas, ¿qué dice? Naciones. ¿En qué cabeza cabe? Hermanos, podemos decir, ¿qué rollo? Así estamos nosotros en algunas ocasiones. Queremos ser como las demás naciones. Mira, hoy en la actualidad yo veo cómo la iglesia se ha pervertido muchísimo, involucrando cosas paganas en sus cultos, en sus reuniones de culto. Mis hermanos, eso no puede ser así. Las iglesias últimamente parecen más discotecas o antros de vicio que verdaderamente centros de adoración. Familia, ¿qué es eso que salga humo de la iglesia y toda negra? ¿Eso qué es? Eso es un antro, parece un antro. Yo antes no era cristiano y llegué a ir a los discos. Hay muchas iglesias que parecen así, que se autodenominan iglesias y que sus mensajes son puro humanismo, fomentando muchísimas herejías y muchísimas desviaciones en contra del Señor. Eso no es iglesia, mis hermanos, perdón que lo diga, pero eso no es la iglesia del Señor. El Señor dijo que la iglesia tiene que ser santa, y santo es apartados para el Señor. Nosotros aquí muestra cómo tenemos que adorarle, y nosotros le adoramos así.
Hermanos, no podemos nosotros manchar su nombre. Y me voy con las cosas muy sencillas, pero en nuestras vidas prácticas, familia, a veces también manchamos el nombre del Señor constantemente con nuestra vida. No puede ser así. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y si eres un hijo de Dios, arrepiéntete. De verdad, que el Señor es fiel, es bueno y es perdonador. Número 2, mis hermanos y hermanas. Aquí el pueblo de Israel dice: queremos un rey, queremos un rey. ¿Cómo? Las personas dijeron Barrabás y no el Señor. Más adelante, ¿te acuerdas? Es que dice Pilato crucifica a nuestro Señor Jesucristo, manda crucificar a Jesús y puso arriba una frase en varios idiomas: Rey de los judíos. ¿Te acuerdas que puso eso? Pero los judíos dijeron: no que diga eso, sino que diga, él dijo ser el rey de los judíos. ¿Te acuerdas que dice eso? Y Pilato dice, lo que está escrito, ¿qué dice? Escrito está. Para mí esa frase de Pilato tiene una relevancia muy fuerte, porque dice lo que está escrito. ¿Qué dice? Escrito está. Pilato, su esposa, era judía y ella tenía cierta duda de quién era Jesús. Y le dice en el Evangelio de Lucas: por favor, no tengas nada que ver con ese hombre, porque me ha estado atormentando en sueños. ¿Te acuerdas que lo dice, no? Y Pilato le dice que es la verdad. O sea, ¿te acuerdas que se entrevista con Jesús? Ahí hay algo que solamente Pilato y Jesús supieron, y que guarda silencio en los evangelios. Pero lo que sí quiero decirte es que la frase que dice lo que está escrito, escrito está. Lo que escrito está. Es algo muy relevante, mis hermanos. Aquí el pueblo de Israel está diciendo: queremos a un hombre, no queremos al Señor. Allá más adelante, grita el pueblo: queremos a Barrabás y no al Señor. Es más, nosotros adoramos, queremos ser el rey, el César es nuestro rey. ¿Te acuerdas que gritan? No tenemos más rey que el César. Se está repitiendo la historia. Adelante y aquí atrás, lo mismo que hicieron con Samuel, lo mismo que hicieron en este tiempo, lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que tú antes hacías, pero hoy, por gracia, por amor, Él ha decidido revelarse a nuestros corazones, a nuestras vidas, de una manera exorbitante y fascinante, para que ahora digamos: no a Barrabás, no, a mi Señor Jesús, a mi Señor Jesús. Esto es mi conclusión, mis hermanos, y quiero mencionarte lo siguiente. Familia, el pueblo rechazó a Jesús también en el Nuevo Testamento, como te lo dije, porque ellos codiciaban, tenían envidia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí codiciaron también lo de las demás naciones. Hermano, hermana, no codicies lo que los demás tienen por dioses. No codicies el Dios del dinero, no codicies el Dios de la salud, no codicies el Dios de las pertenencias, no codicies ninguno de esos dioses, mis hermanos, porque el Dios que tú antes rechazabas, Él le ha placido revelarse a tu vida para darte una vida nueva, una vida diferente, una vida en donde tiene identidad, tiene sentido de ahora en adelante, todo lo que antes no tenía sentido. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo dice la palabra y se cumple. Familia, no os afanéis por qué has de comer ni qué has de beber. No te afanes. ¿Qué no vales más tú que los pajarillos? Me encanta, es la verdad. Y luego dice: no te afanes, hombres de poco. Lo rechazamos y ahora, por la obra gloriosa de redención, porque Él nos ha dado vida, nosotros podemos ver al Rey grande de Israel. El mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el mismo que nos ha dado vida a nosotros, el mismo. Y vamos por favor a orar. Sale. Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien hace la obra en nosotros. Gracias porque antes te rechazábamos, mas ahora a ti te ha placido darnos vida para no rechazarte.
Tú nos preservas, tú nos mantienes en ti. Gracias. Ayúdanos por favor a no codiciar, porque de verdad caemos en eso. Caemos en aspirar cosas que los inconversos tienen. Ayúdanos a no aspirar nada que no provenga de ti, Señor, como tu santidad, como la santidad, como el deseo de amarte más, como el contentamiento. Y perdónanos, de verdad perdónanos, porque hemos volteado a ver las vidas de las personas ajenas a nosotros. Hemos volteado a ver hermanos, hemos volteado a ver incluso hijos del diablo, en los cuales hemos nosotros dicho, ¿cómo deseo la vida como un hijo del diablo? No, Señor, oh Señor, perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a desearte más y más a ti. Espíritu Santo, ayúdanos a anhelarte más y más. Espíritu de Dios, ayúdanos a amar al Rey grande de Israel. Que cuando nos despertemos, lo primero que hagamos cuando abramos nuestros ojos, digamos, Señor, te anhelo, ayúdame a amarte más en este día. Que cuando nos durmamos, digamos, Señor, ayúdame a darte la gloria, incluso en nuestros sueños, porque hasta en sueños peco, mi Dios, y de deshonro. Ayúdame, por favor, a que cuando cierre mis ojos, a dormir en paz y tranquilidad, sabiendo que tú tienes todas las cosas en tus manos. Señor, ayúdanos que cuando estemos en tribulación podamos nosotros levantar nuestra mirada a los cielos y decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos que cuando estemos en alegría, en tranquilidad y en paz podamos nosotros decir, Señor, ayúdame a no caer en el ocio y estar pensando cosas absurdas que deshonren tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, en nuestra crianza. Ayúdanos con nuestras familias, ayúdanos con nuestros matrimonios. Exáltate y llévate toda la gloria, porque solo tú lo mereces. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor Jesús, por revelarte a nuestras vidas. Gracias, porque bien podríamos decirte, no te necesito, pero antes de oídas te habíamos oído. Mas ahora nuestros ojos te ven. Ayúdanos, Señor, y sensibiliza nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que seas tú llevándote la gloria en todo lo que hagamos. Gracias, gracias, gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos por favor a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar este tiempo, y si alguien trae alguna ofrenda la puede dejar en la cajita que está a la entrada. Vamos a orar para despedir la reunión de estudio del día de hoy. Señor, el día de hoy te queremos agradecer mucho porque nos has permitido adorarte a través de las Sagradas Escrituras. De la misma manera queremos pedirte que por favor tú seas ayudándonos en la administración de los recursos que se dejan en esta iglesia. Líbranos de la avaricia, ayúdanos a poder perseverar en la sana enseñanza y que los recursos que se den puedan ser usados para continuar con el extendimiento de tu reino, incluso a seguir ayudando, apoyando a la misión allá en Acatlán y también, mi Señor, apoyar a misioneros, por favor te lo pedimos. También queremos pedirte con todo nuestro corazón que seas tú guardándonos del mal, que nos ayudes a terminar nuestra semana dándote toda la gloria y todo el honor. Ayúdanos, protégenos, ayúdanos a crecer en la santidad y gracias por tu palabra en esta noche. Fortalécenos, santifícanos y tu mano poderosa sea extendida sobre cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este tiempo, en tu nombre Cristo, y decimos familia, amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo al mediodía a las 12, aquí nos vemos, ¿sale? Que Dios te bendiga mucho.